Sentía que mi mente era una tormenta. Una de esas que no aparece en los radares del clima ni anuncian en las noticias. Era un huracán categoría 5 rugiendo solo para mí, un caos que me convencía de que la paz era una promesa rota. ¿Alguna vez te has sentido así? Con esa extraña y dolorosa sensación de sonreír por fuera, mientras por dentro te ahogas en un mar de ¿y si? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si algo le pasa a mi familia? ¿Y si no soy suficiente? Vivía en un estado de alerta constante, como un soldado en campo enemigo, esperando la siguiente explosión. Y lo más agotador es que el enemigo era yo, una sombra en mi propia mente. Busqué la paz en todos los lugares equivocados, en la distracción, en el exceso de trabajo, en el entretenimiento vacío. Intenté controlar cada detalle de mi vida, pensando que si construía una fortaleza de orden, la ansiedad no podría entrar. ¡Qué equivocado estaba! Esos muros se convirtieron en mi propia prisión. Sentía que la verdadera paz, esa de la que tanto había oído hablar, era un lujo para otros, un mito inalcanzable para un caso perdido como yo. Era un barco a la deriva, sin ancla, a merced de cada ola de preocupación. Hasta que entendí lo que Jesús realmente quiso decir en una de sus últimas noches en la tierra. Si alguna vez has sentido que la ansiedad te está ganando, si has gritado en silencio pidiendo un respiro, un solo momento de calma real, quédate. Porque voy a mostrarte el versículo que no solo calmó mi tormenta, sino que me enseñó a caminar sobre las aguas. El versículo que lo cambió todo para mí y que, te aseguro, puede cambiarlo todo para ti también. 1. El problema, la realidad de mi ansiedad. Para que entiendas lo grande que fue el cambio, primero tengo que llevarte al centro de mi caos. Mi ansiedad no era solo una preocupación pasajera, era una condición crónica del alma. Y se manifestaba de formas muy físicas. Recuerdo las noches, acostado en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que quería salirse de mi pecho. Sentía un nudo en la garganta que apenas me dejaba tragar y una opresión tan intensa que estaba convencido de que iba a darme un infarto. Me levantaba y caminaba por la casa a oscuras, con la respiración entrecortada, sintiéndome atrapado en mi propio cuerpo. El sueño se convirtió en un extraño y el insomnio, en mi compañero más fiel. Perdí el apetito. La comida, que antes me encantaba, se volvió ceniza en mi boca. Empecé a perder peso y la gente me decía, «¡Qué bien te ves!», sin saber que mi delgadez no era por disciplina, sino por tormento. Mi cuerpo estaba en un modo perpetuo de lucha o huida, inundado de cortisol, preparándose para catástrofes que solo existían en mi cabeza. Y mi mente era el verdadero campo de batalla. Era como un proyector pasando sin parar películas de desastres. Un pequeño problema se convertía en una crisis existencial. Una llamada perdida de un ser querido significaba que algo terrible había pasado. Un correo de mi jefe con un asunto vago era, sin duda, el aviso de mi despido. Vivía en un futuro hipotético y terrible, un futuro construido con ladrillos de miedo. Me volví un experto en catastrofismo. Esta batalla interna me aisló. Me alejé de amigos y reuniones porque la simple idea de tener una conversación normal mientras mi mundo se caía a pedazos era insoportable. ¿Cómo podía reírme de un chiste cuando sentía que el suelo podía abrirse en cualquier momento? La ansiedad es una ladrona experta, te roba la alegría, te roba las relaciones, te roba el presente. Te encierra en una jaula de pensamientos repetitivos y te convence de que no hay salida. Y si compartes mi fe, sabes que esta lucha a menudo se siente como algo más, como una batalla espiritual. Sentía una voz acusadora susurrándome mentiras al oído, no eres suficiente. Vas a fracasar. Dios te ha abandonado. No hay esperanza para ti. Eran pensamientos de miedo, de duda y, en mis peores momentos, de muerte. Por supuesto que intenté las soluciones del mundo. Leí libros de autoayuda que me decían piensa en positivo, visualiza el éxito. Pero eso era como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. La lógica no funcionaba. Me decía a mí mismo, no hay razón para estar asustado, pero mi cuerpo no escuchaba. Intenté distraerme, llenando cada segundo con trabajo, series, redes sociales, cualquier cosa para silenciar el ruido. Pero en cuanto llegaba el silencio, la tormenta volvía,
a veces con más fuerza. Me di cuenta de que mi ansiedad estaba muy arraigada en el orgullo. El orgullo de creer que yo podía, y debía, controlar mi vida. Y la ansiedad era el resultado de darme cuenta de que, en realidad, no controlaba casi nada. Cada vez que la vida me lo demostraba, mi sistema colapsaba. Mi necesidad de control era una adicción, y la ansiedad era el síndrome de abstinencia. Estaba luchando con mis propias fuerzas, y estaba perdiendo miserablemente. 2. El punto de inflexión, la noche oscura del alma. Todo luchador llega a un punto de quiebre. Un momento en que la fuerza se agota, las estrategias fallan y rendirse parece la única opción. Para mí, ese momento llegó una noche de martes cualquiera. Nada espectacular había sucedido ese día, y eso, de alguna manera, lo hacía peor. La ansiedad no necesitaba una provocación, vivía dentro de mí y podía desatar su furia cuando quisiera. Recuerdo estar sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un caos de gritos. El pánico era tan denso que casi podía saborearlo. Sentía una desesperanza tan profunda, tan pesada, que era como un manto de plomo sobre mi alma. Había llegado al final de mis fuerzas. Había agotado cada recurso, cada técnica de autoayuda, cada gramo de voluntad. Y nada había funcionado. Seguía atrapado. En ese momento, hice algo que no había hecho con sinceridad en mucho tiempo. Me arrodillé. No fue una oración elegante. Fue un grito de auxilio desde lo más profundo de mi ser. Mis palabras, rotas por sollozos, fueron simples. Dios, ya no puedo. Simplemente, no puedo más. Lo he intentado todo y he fallado. Si eres real, si estás ahí, si te importa, tienes que ayudarme. Tienes que mostrarme algo. Porque si no, creo que me voy a romper en 1000 pedazos. Te entrego esto. Te entrego mi ansiedad, mi miedo, mi necesidad de control. Ya no lo quiero. Tómalo. Fue la oración más honesta de mi vida. Sin orgullo. Sin intentar negociar con Dios. Fue un acto de rendición total. Fue reconocer humildemente que yo, por mí mismo, era incapaz. Fue el momento en que dejé de intentar ser el capitán de mi barco y admití que ni siquiera sabía leer el mapa. En la cultura del éxito, rendirse se ve como una debilidad. Pero en el camino de la fe, la rendición es el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Es justo cuando admitimos nuestra impotencia que abrimos la puerta para que el poder de Dios entre en nuestra vida. Esa noche, en la oscuridad, no vi una luz cegadora ni escuché una voz del cielo. Pero por primera vez en años, algo dentro de mí se calmó. No era paz, todavía no, pero era la ausencia de lucha. Era la calma que viene justo antes del amanecer. Había tocado fondo y, al hacerlo, encontré un suelo sólido sobre el cual reconstruir, la roca de la rendición a Dios. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que dejé de buscar una solución y empecé a buscar a un Salvador. 3. La revelación, el contexto de la promesa. Después de esa noche, empecé a leer la Biblia no como un libro de reglas, sino como una carta de rescate. Y fue entonces cuando Dios me llevó a un pasaje que había leído docenas de veces, pero que nunca había entendido. Me llevó a una habitación en Jerusalén, hace más de 2000 años. Al aposento alto. Imagina la escena conmigo. Jesús está con sus discípulos más cercanos en la última cena. El ambiente no es de fiesta. Está cargado de tensión, de confusión y de una tristeza que se puede cortar con un cuchillo. Jesús acaba de lavarles los pies, un acto que los dejó perplejos. Acaba de anunciar que uno de ellos, uno de los suyos, lo va a traicionar. Y Pedro, el apasionado Pedro, acaba de jurar que daría su vida por él, solo para escuchar que lo negaría 3 veces antes del amanecer. El mundo de estos hombres está a punto de hacerse pedazos. Su maestro, su amigo, el hombre que creían que era el Mesías, les está diciendo que se va. Su futuro, que parecía tan seguro y brillante, de repente es un abismo de incertidumbre. El miedo y la ansiedad en esa habitación debieron ser insoportables. Están a punto de enfrentar la prueba más grande de sus vidas, completamente solos. Y es en este preciso momento, en el epicentro de la tormenta de sus discípulos, en la víspera de su propio arresto y crucifixión, que Jesús elige hablar de paz.
Piénsalo bien. Esto es crucial. Jesús no está hablando de paz desde un lugar cómodo y seguro. Está a punto de enfrentar la peor agonía imaginable. Y desde ese lugar, desde el ojo del huracán, mira a sus amigos asustados y les hace una promesa que cambiaría el mundo. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Él dice estas palabras extraordinarias: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando leí esas palabras después de mi noche de rendición, fue como si me golpearan. Entendí que esto no era un simple "no te preocupes, todo saldrá bien". Era un legado. Era una transferencia. Era el testamento de Jesús, y su herencia no era dinero ni propiedades, sino su propia paz. La revelación que me sacudió fue el contexto. Si Jesús pudo tener paz la noche antes de su crucifixión, una paz tan real y tan suya que podía regalarla, entonces esa paz no tenía nada que ver con las circunstancias. Era una paz que podía existir junto al sufrimiento. Una paz que se mantenía firme en medio del caos. Una paz a prueba de tormentas. Y esa era exactamente la paz que yo necesitaba. La paz que no dependía de que mi vida estuviera en orden, sino que podía traer orden a mi corazón aunque mi vida fuera un desastre. 4. La profundidad del versículo, la paz de Cristo vs. la paz del mundo. El corazón de mi cambio está en esa frase del versículo: yo no os la doy como el mundo la da. Durante años, sin darme cuenta, había estado persiguiendo la paz que ofrece el mundo, y por eso mi ansiedad nunca se iba. Necesitaba entender la diferencia para ser libre. Primero, ¿qué es la paz que ofrece el mundo? Esencialmente, es la ausencia de problemas. Es una paz condicional, frágil, que depende totalmente de las circunstancias. El mundo te dice que tendrás paz cuando tengas dinero, cuando tu salud sea perfecta, cuando tus relaciones no tengan conflictos. Es una paz que se basa en el control. El problema es obvio, la vida casi nunca es así. Por eso, buscar la paz del mundo es como construir un castillo de arena en la orilla. Tarde o temprano, la marea de la vida viene y se lo lleva, dejándote solo con ansiedad. La paz del mundo es un calmante temporal, no una cura. Entonces, ¿qué tiene de diferente la paz de Jesús? ¿Qué es su paz? Aquí es donde todo cambió para mí. La paz de Cristo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Esta fue la gran revelación. Dejé de pedirle a Dios que calmara todas mis tormentas y empecé a pedirle que estuviera conmigo en el barco. Su paz no es una exención del sufrimiento, es la compañía del Rey en el sufrimiento. Es la calma que tenía Daniel en el foso de los leones, no porque los leones no estuvieran allí, sino porque Dios estaba allí con él. Es la serenidad de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, no porque el fuego no quemara, sino porque una cuarta persona caminaba con ellos entre las llamas. Yo siempre había buscado un cambio de escenario, pero Jesús me ofrecía un cambio de perspectiva, me ofrecía a sí mismo. La paz de Cristo es relacional, no circunstancial. La ansiedad, en el fondo, es un síntoma de una relación rota o distante con Dios. Nos sentimos solos en el universo, y por eso intentamos controlarlo todo. Pero Jesús, en la cruz, reparó esa relación. Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz fundamental que necesitamos no es con nuestras finanzas o nuestra salud, es la paz con nuestro Creador. Cuando esa relación está bien, cuando sabes que eres un hijo amado de un Padre bueno y poderoso, una paz profunda se asienta en tu alma. Una paz que dice: incluso si todo se derrumba, estoy seguro en el amor de mi Padre. La paz de Cristo guarda nuestra mente de forma sobrenatural. El apóstol Pablo lo explica perfectamente en Filipenses 4:6-7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. La palabra griega aquí, proureo, es un término militar que significa montar guardia o proteger una fortaleza. La paz de Dios pone una guarnición de soldados celestiales alrededor de tu mente y tu corazón,
impidiendo que los pensamientos de ansiedad tomen el control. No es una paz que fabricamos nosotros, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, no tiene lógica. Puedes tener paz en medio de un diagnóstico aterrador. Puedes tener paz después de perder tu trabajo. El mundo te mirará y dirá, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y la respuesta es, no es mi paz. Es la suya, y está montando guardia en mi interior. La paz de Cristo es soberana. Esta paz nace de la confianza en que Dios tiene el control absoluto y que Él obra todo para el bien de quienes lo aman, como dice Romanos 8:28. Cuando de verdad creemos esto, no solo con la cabeza sino con el corazón, dejamos de cargar con el peso del mundo. Soltamos nuestra necesidad de controlarlo todo porque confiamos en aquel que sí lo controla. La ansiedad es el resultado de jugar a ser Dios en nuestras vidas. La paz es el resultado de dejar que Dios sea Dios. Cuando estas verdades se instalaron en mi corazón, una luz se encendió en la habitación más oscura de mi alma. Comprendí que mi búsqueda de una vida sin problemas era una trampa. La promesa de Jesús no era un boleto para salir de las dificultades, sino la provisión de su presencia para atravesarlas. 5. La transformación, viviendo en la nueva paz. Entender un versículo es una cosa. Vivirlo es otra muy distinta. La verdadera prueba no fue la emoción del descubrimiento, sino el cambio práctico en mi día a día. La transformación no fue como pulsar un interruptor y que la ansiedad desapareciera para siempre. Fue más bien como si me hubieran dado un ancla en medio del océano. Las olas del miedo y la preocupación todavía vienen. La diferencia es que ahora tengo donde anclarme. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa que la ansiedad ya no tiene el control. Ya no dicta mis decisiones. Ahora, cuando siento los primeros síntomas, el nudo en el estómago, el corazón acelerado, la espiral de pensamientos, ya no entro en pánico por el pánico. Hago una pausa. Respiro. Y entonces, tomo mi arma. La palabra de Dios se ha convertido en un arma viva en mi arsenal. Tomo Juan 2:27 y lo declaro en voz alta. A veces en un susurro en mi oficina, a veces en el coche. Digo, Jesús, me dejaste tu paz. Me diste tu paz. No la del mundo, sino la tuya. Así que ahora mismo, elijo recibir tu paz y rechazar este miedo. No se turbará mi corazón, porque tu paz está guardando mi mente ahora mismo. Personalizar la escritura ha sido revolucionario. Es tomar la promesa general de Dios y aplicarla como un bálsamo directo a la herida de mi corazón. Es un acto de fe deliberado, una elección consciente de creer en la promesa de Dios por encima del ruido de mis sentimientos. Te doy un ejemplo concreto. Hace unos meses, mi empresa anunció una gran reestructuración. El miedo a los despidos estaba en el aire. El viejo yo se habría derrumbado. Habría pasado noches en vela, cayendo en una espiral de pánico. Y claro que sentí esa punzada de miedo. Pero esta vez, algo fue diferente. Fui a mi coche a la hora del almuerzo, cerré los ojos y hablé con Dios. Padre, ¿tú ves esto? Mi futuro no está en manos de esta empresa, está en las tuyas. La paz que me diste no depende de que conserve este trabajo, depende de tu presencia. Hoy elijo descansar en ti. Guárdame con tu paz. Esa oración no cambió la situación de la empresa, pero cambió radicalmente mi situación interior. Pude volver a trabajar con una calma que no era mía. Mis compañeros me preguntaban cómo podía estar tan tranquilo. Y pude compartir con ellos la fuente de mi paz. Al final, mi puesto no se vio afectado, pero sé que si lo hubiera sido, mi paz no se habría ido con él. Mi ancla habría aguantado. Vivir en esta nueva paz también significa practicar el soltar. Cada día, conscientemente, le entrego mis preocupaciones a Dios. A veces varias veces al día. Imagino que pongo mis miedos, mis planes, mis seres queridos, en una caja y se la entrego, diciendo, esto es tuyo. Confío en que tú lo cuidarás mejor que yo. Es una disciplina diaria de humildad y confianza, el antídoto perfecto para la ansiedad. Los problemas no han desaparecido de mi vida, pero el tormento sí. La tormenta puede seguir ahí fuera, pero en el centro de mi ser hay una calma que no puede ser sacudida, porque está anclada en la promesa de Cristo. 6. Tu legado de paz.
Ahora quiero hablarte directamente a ti. A ti, que has escuchado mi historia y has sentido un eco de tu propia lucha. A ti, que estás cansado de tener miedo y anhelas esa paz que parece tan lejana. Mi historia no es especial por ser mía, es especial porque puede ser la tuya. La promesa que Jesús hizo no fue solo para sus discípulos. Fue un legado que te dejó a ti. Es tu herencia, esperando a ser reclamada. Quizás te encuentres ahora en tu propia noche oscura del alma. Escucha la voz de Jesús hablándote hoy: mi paz te dejo. Mi propia paz te doy. No es algo que tengas que ganarte. Es un regalo. Por eso, te invito a hacer algo práctico ahora mismo. No lo dejes para después. Toma este versículo, Juan 2:27, y hazlo tuyo. Escríbelo en una nota y pégala en tu espejo, en tu coche, en tu ordenador. Ponlo de fondo de pantalla. Memorízalo hasta que se convierta en el latido de tu corazón. Y la próxima vez que la ansiedad empiece a susurrar sus mentiras, levanta la voz de la verdad de Dios y declárala sobre tu vida. Lucha contra las mentiras con la promesa. Si este mensaje te ha tocado, no dejes que termine aquí. Compártelo con alguien que sepas que está luchando en silencio. Enviar este video podría ser la cuerda de rescate que han estado pidiendo en oración. Nunca subestimes el poder de un mensaje de esperanza. Y quiero que construyamos una comunidad aquí mismo. En los comentarios, me encantaría que compartieras un versículo que te haya dado paz en un momento difícil. Leamos los testimonios de los demás y animémonos unos a otros. Recordemos que no estamos solos en esto. Finalmente, si quieres más contenido como este, sobre cómo encontrar una fe firme en un mundo inestable, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Es la mejor forma de no perderte ningún mensaje. La paz de Jesús no es una promesa para un futuro lejano. Es una realidad disponible para ti, aquí y ahora, en medio de tu tormenta. No tienes que seguir luchando solo. La paz no es un concepto abstracto. La paz tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. Entrégale tu tormenta, y Él te dará su paz. No es un intercambio justo, es un intercambio de gracia. Y está disponible para ti hoy.